Esta es la mejor imagen de la historia de la conquista y el coloniaje, con la fuerza de las armas y la imposición de una religión extraña a nuestros pueblos. Estamos aquí en la Recolta, donde se erigió la primera iglesia católica en la vida de los españoles antes de la fundación de la primera ciudad del Quito, en 1534. Walter Ramírez Boyano. Géminis Solo Video. Estamos frente a la antigua iglesia de San Francisco, aquí en la ciudad de Quito. Más de 480 años de historia. 04 Televisión de Ecuador. En esta milenaria plaza realmente es más antigua que la fundación española de la ciudad de Quito. Suponemos que al fundar la ciudad, la primera construcción que se hacía era la iglesia mayor. Este es el caso de San Francisco, la iglesia más vieja que se comenzó a construir en este país que hoy se llama Ecuador, en la ciudad de Quito. Y tiene una historia muy original, muy profunda, porque en su esencia refleja ese valor de la raza indígena que comenzó a surgir con trabajo y perseverancia y llegó a tener un estatus económico bastante acomodado. Se trataba de el indígena Cantuña, de profesión herrero, que por toda esa abnegación en su trabajo, pues al amasar una cuantiosa fortuna y dada la condición de religiosidad que imperaba en esas épocas, en esos tiempos, eh, se propuso y ofreció construir una capilla para los indígenas, que se sitúa hoy junto al lado, a la esquina de la Plaza de San Francisco, y se llama la Capilla de Cantuña, que en sus inicios tenía el nombre de eh, Capilla de los Naturales, de los indígenas. Se supone que ellos estaban recibiendo la misa separado a las otra iglesia, la iglesia mayor central, que era para las clases acomodadas blancas, que se sentía esa diferencia, ya que no había manera de diferenciar más que el poderío económico que una clase se sobreponía sobre las otras clases indígenas que lamentablemente, pues dada la situación de conquista, siempre vivían en los estratos más inferiores. Y justamente el profundo mensaje de esta historia es esa, de que con todo ese bagaje cultural de la colonización, pues este indígena se propuso hacer una capilla en homenaje a la veneración de San Francisco y la construyó con sus fondos y contratando pues a los mejores orfebres, a los mejores escultores, a los mejores carpinteros para que construyan esta capilla que se llegó a construir seguramente a los inicios de la fundación de la ciudad.
Cuenta la historia que el indígena pues hizo un pacto con el diablo para construir esta iglesia, ya que las clases dominantes siempre le apremiaban, tratándole de hacer difícil, imposible esta tarea que se había autoimpuesto Cantuña. Y él, pues, con el bagaje cultural, la influencia de la iglesia, pues, la envidia quizá de las clases adineradas, le crearon ese eh, personaje que se hacía el pacto con el diablo para tratar de cumplir con esta obra fuera de sus alcances, fuera de sus fuerzas. Y cuentan que se sucedió la construcción en el plazo indicado y al final de la historia pues dice que faltaba una piedra que justamente Cantuña la había escondido para así evitar cumplir con entregarle el alma al diablo por haberle hecho construir en el plazo establecido esa magnífica obra que hasta hoy perdura a través de más de 400 años. Ojalá esta historia pues nos haga meditar en que las clases sociales todavía siguen vigentes de alguna otra forma en estas ciudades. Se separa un sector de otro y las costumbres, las tradiciones culturales, artísticas, siempre hacen esa diferencia, tratan de mantenerse vivas de alguna otra forma. Y ojalá con el arte y tratando de explicar un poco el trasfondo de estas historias, pues meditemos en el valor que tiene este arte popular al haber creado obras magníficas que han perdurado a través de los años y han hecho de esta ciudad una ciudad especial pues... Hemos querido contar esta historia para ese legado de la mezcla de razas y culturas que hicieron lo que hoy es Quito. Y este ejemplo de Cantuña es algo que nos debe dejar siempre meditar, que esa lucha de hace unos 400 años más o menos atrás no ha cambiado hasta hoy. Se siente el racismo en esta época en que estamos viviendo 2025, que ha desatado en nuestro país una gran conmoción social, el despertar de toda esa historia de opresión, de explotación, de miseria, abandono que han sufrido las clases más bajas que representan desgraciadamente todo ese mestizaje, la raza indígena sojuzgada desde que vino la iglesia pues a imponer sus costumbres, sus tradiciones, sus separaciones entre las clases sociales, y se ha mantenido, pese a todo los cambios del transcurso de los siglos, se siente todavía muy vivo ese racismo, esa diferencia entre el mestizo que se apega más a las clases dominantes o el indígena que trata de mantener su cultura en este mundo lleno de esa segregación y el usufructo del poder político, cultural, económico, que ha influenciado pues mucho en ese abandono, en esa postración de especial, y lamentamos decirlo, de la raza indígena, que en esta época actual pues amenaza con venir a esta ciudad y tomarse como un símbolo de ese poder que lo ha reclamado por cientos de años ya. Ojalá el momento actual llegue a un entendimiento, a una solución definitiva y podamos disfrutar de ese legado histórico y cultural que, quiera o no, nos hace parte española y parte india.
nuestro voto porque esto cambie. Un saludo muy especial a todos los indígenas de Ecuador y a solucionar los problemas a hoy. El saludo cordial de Walter Ramiro Villarreal Narváez de 04 Televisión de Ecuador para estar presentes en este momento crucial de la historia actual de Ecuador. Queremos ser, como hemos sido siempre, solidarios con las reivindicaciones populares de los sectores más olvidados del país. Ponemos la cara para sostener nuestras ideas y nuestro respaldo, y Quito es una ciudad de todos los ecuatorianos. No debe decirse ni permitir criterios siquiera de impedir que los ecuatorianos vengan a reclamar dónde está el gobierno del país, el gobierno de Ecuador. Nuestro respaldo como canal informativo, independiente, libre, a este justo el momento histórico en especial pues de las nacionalidades indígenas que conforman en un 90 o 80% la población de nuestro país. Presentes para respaldar todo cuanto sea posible para lograr solucionar ya este paro que lleva más de 15 días activos. Agradecemos la comprensión de todos ustedes y les invitamos a seguir con la señal de nuestro canal. Esta es la mejor imagen de la historia de la conquista y el coloniaje, con la fuerza de las armas y la imposición de una religión extraña a nuestros pueblos. Queremos comenzar este último día de la marcha que estamos llevando adelante y documentando en 04 Televisión de Ecuador. Nuestra posición es muy clara, lo habíamos dicho. Esperamos que la ciudad de Quito reciba a todos los ecuatorianos en la sede del gobierno nacional, en el Palacio de Carondelet. Debe haber una respuesta, un diálogo, un entendimiento final para terminar con este caos que nos ha puesto en la noticia a nivel del mundo. Este es mi mensaje, Walter Ramiro Villarreal Narváez, desde Quito, Ecuador. Llegan al diálogo y efectivamente el cordón de mujeres seguido su objetivo, las Fuerzas Armadas descienden. Son solo mujeres quienes están al frente de este cordón. El cordón de mujeres se ha establecido. Están haciendo retroceder mujeres. Las mujeres, el cordón de mujeres está haciendo que las Fuerzas Armadas retrocedan en su intento de ocupar este espacio. Lo mismo está ocurriendo en esta zona. Los miembros de la comunidad han dicho que van a mantener la calma siempre y cuando las Fuerzas Armadas pues desciendan hasta la Panamericana y no ocupen sus territorios. Listo, las Fuerzas Armadas han descendido y los miembros de la comunidad pues están aquí presentes, donde han mencionado pues que Estamos aquí en la laguna de Colta, donde se erigió la primera iglesia católica en el vida de los españoles antes de la fundación de la primera ciudad.
Sí, en 1534. Para hacer el cuadro de Ryu, Walter Ramírez Boyano. Este es el interior de la primera iglesia construida en Ecuador. Esta es la laguna de Colta, donde se fundó la primera ciudad de Quito, antes de ir a fundarla donde es la actual, la hoy, y se llamó Santiago de Quito. La otra es San Francisco de Quito. Para 04 Televisión de Ecuador, nuestro